Esta es una historia de ficción, ¿verdad? Una auxiliar de vuelo china, justo después de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, presenció una escena que desafió por completo sus expectativas. Habiendo llegado a este país debido a una situación de emergencia inesperada, no pudo evitar recordar los sombríos relatos que sus compañeras más experimentadas le habían contado sobre los aeropuertos de América Latina. Seguramente México será igual, pensó. Sin embargo, lo que presenció en medio de la oscuridad absoluta tras un inesperado apagón, la reacción del personal local, la calidez en el hospedaje y los conmovedores encuentros en la ciudad, sacudiría sus valores más profundos. ¿Qué fue lo que la transformó de tal manera? Acompañemos su viaje para descubrirlo. Un estruendo ensordecedor sacudió repentinamente la cabina del avión de pasajeros que volaba sobre el Golfo de México. En ese instante, el corazón de Mei Ling se congeló. Recordó la ilusión que sentía a los 15 años, cuando soñaba con vestir el elegante uniforme de auxiliar de vuelo y todo el esfuerzo que dedicó a los rigurosos entrenamientos para alcanzar su meta. Pero ahora, frente a ella, solo veía los rostros de los pasajeros desfigurados por el pánico. Se ha confirmado fuego en el motor derecho. Procederemos a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, anunció la voz serena del capitán a través de los altavoces. A pesar de la calma del piloto, la mente de Mei Ling era un torbellino de ansiedad. Al escuchar el nombre del aeropuerto mexicano, recordó de inmediato las advertencias de las tripulantes veteranas sobre las terminales aéreas de la región. En algunos aeropuertos de Latinoamérica el personal te grita sin motivo, y en otros las señales de tránsito son tan confusas que es imposible no perderse. Condicionada por esas historias, Mei Ling asumió que México no sería la excepción. Tras un fuerte impacto contra la pista, los neumáticos chirriaron y el avión finalmente se detuvo. Un estallido de aplausos de alivio resonó en la cabina. Habían aterrizado a salvo. Sin perder un segundo, la tripulación comenzó a evacuar a los pasajeros con rapidez. Los toboganes de emergencia se desplegaron y las personas comenzaron a deslizarse hacia el suelo. En la pista, el personal del aeropuerto mexicano ya se encontraba listo, coordinando la evacuación con una agilidad y una destreza que devolvieron a Mei Ling un poco de tranquilidad. Toda la comitiva de pasajeros y tripulación ingresó al edificio de la terminal. Sin embargo, apenas unos segundos después de cruzar la puerta, la visibilidad se redujo a cero. Las luces del aeropuerto se apagaron por completo, sumiendo el lugar en una densa oscuridad. Un apagón generalizado. En ese instante, Mei Ling sintió una mezcla de resignación y decepción. Pensó que sus sospechas eran correctas. México, después de todo, presentaba las deficiencias típicas que le habían descrito. ¿Qué es esto? ¿No se supone que este es un país con una infraestructura importante? Comenzaron a gritar algunos pasajeros de origen chino, visiblemente alterados. Ni siquiera tienen energía eléctrica garantizada. ¡Devuélvanos nuestro dinero!, exclamaban otros. El pánico colectivo amenazaba con desatarse tras la tensión acumulada del aterrizaje forzoso. Mei Ling temía que la confusión provocara un accidente secundario en la penumbra. Fue entonces cuando varios haces de luz cortaron la oscuridad. El personal del aeropuerto mexicano apareció con una rapidez asombrosa portando linternas de mano. Sin mostrar el menor rastro de agitación, comenzaron a dirigirse a la multitud con voces tranquilas y reconfortantes. «Todo está bien, por favor mantengan la calma, la energía volverá pronto. Por aquí, por favor». No hablaban con tono de orden, sino con una calidez casi familiar, como si cuidaran de sus propios seres queridos. Con las linternas iluminando el suelo, se acercaron individualmente a los pasajeros para asistirlos. Mei Ling observó con asombro cómo una mujer de su mismo país de origen, presa del pánico, se había desplomado en el suelo llorando. De inmediato, un joven trabajador mexicano se arrodilló a su lado. «No se preocupe, estamos aquí para cuidarla». «Está a salvo», le dijo en un inglés pausado pero sumamente cálido. La mujer, secándose las lágrimas, respondió con voz temblorosa. «Muchas gracias por estar aquí en un momento así». El joven sonrió con ternura y sostuvo suavemente su mano para transmitirle seguridad. Mei Ling se quedó sin aliento. Aquello distaba mucho de los tratos rudos y desorganizados que le habían advertido. El servicio eléctrico se restableció en apenas unos minutos. Al encenderse las luces, Mei Ling miró a su alrededor y constató con sorpresa que apenas se había generado desorden. Gracias a la guía templada del personal, la calma imperaba en el recinto. «La coordinación y templanza del personal mexicano es realmente admirable», comentó en voz baja su compañera Xiaolan, que estaba a su lado. Mei Ling asintió en silencio. Sus prejuicios habían comenzado a desmoronarse en cuestión de minutos.
Sin embargo, aún no sospechaba que el lugar donde pasarían la noche le depararía un impacto emocional todavía mayor. «Es mejor que no te hagas muchas ilusiones», Mei Ling le susurró Yuan mientras viajaban en el autobús de enlace hacia el hotel de alojamiento temporal. Yuan era una tripulante veterana con más de una década de experiencia de vuelo en diversas rutas internacionales, y su rostro reflejaba un evidente escepticismo. Cuando te hospedan de emergencia, los lugares suelen ser de lo peor. Hace 3 años, debido a un fallo mecánico, tuvimos que pasar la noche en un hostal improvisado en otro país de la región. Las sábanas tenían cabellos ajenos, el aire acondicionado no funcionaba y el baño era inhabitable, con las tuberías rotas. El año pasado nos ocurrió algo similar en otra ciudad. Las paredes del hotel eran tan delgadas que los gritos de la habitación contigua no me dejaron dormir, y la recepción ignoró por completo mis quejas. El desánimo se apoderó de Mei Ling. Aunque la atención en el aeropuerto la había conmovido, los crudos testimonios de su superior marchitaron sus expectativas. El cansancio del aterrizaje de emergencia pesaba sobre sus hombros y solo deseaba descansar, algo que ahora temía no poder hacer. Cuando el autobús se detuvo frente al hotel, Mei Ling observó que la fachada lucía bastante respetable, pero se mantuvo escéptica recordando la advertencia de que las apariencias suelen engañar. Con paso lento, el grupo ingresó al vestíbulo. «Bienvenidos. Lamentamos mucho el susto del aterrizaje de emergencia. Por favor, permítanos atenderlos», expresó con una profunda reverencia un empleado de unos 30 años llamado Mateo, cuya placa de identificación brillaba en su chaleco. Su sonrisa sincera y sus palabras de empatía hicieron que Mei Ling se detuviera. «Esperamos que puedan descansar plenamente y que disfruten de su estancia en nuestro país». Mei Ling se sorprendió al notar que el personal del hotel ya estaba plenamente enterado de las circunstancias de su llegada. Una agradable sensación de calidez comenzó a desplazar su angustia. Mientras esperaban la asignación de habitaciones, Mateo se acercó portando una bandeja de la cual emanaba un delicioso aroma. Ofreció a cada una taza de barro con una bebida humeante. Es chocolate caliente tradicional, preparado con cacao de nuestro sur, y va acompañado de una concha, que es un pan dulce tradicional mexicano. Esperamos que el aroma y el sabor les ayuden a relajar el cuerpo y a conciliar un sueño reparador, explicó con amabilidad. Mei Ling acercó la taza a su rostro y aspiró el aroma profundo, dulce y ligeramente especiado con canela, una fragancia reconfortante que nunca antes había experimentado. Al darle un sorbo, el calor dulce y reconfortante pareció aliviar de inmediato la tensión acumulada en sus músculos. Al morder el pan, suave y esponjoso, con su delicada cubierta dulce, no pudo evitar abrir los ojos con sorpresa por su delicadeza. «Es realmente delicioso», murmuró Mei Ling. Mateo sonrió con gratitud ante el elogio. Al recibir la llave de su habitación y subir, Mei Ling abrió la puerta y se quedó maravillada. El espacio estaba impecablemente limpio, decorado con textiles de colores cálidos y armónicos. No había rastro alguno de la falta de higiene que Yuan le había descrito. Al acercarse a la cama, notó que sobre la mesa de noche descansaba una pequeña tarjeta de papel junto a una delicada figura. El mensaje estaba escrito a mano. «Le agradecemos sinceramente su estancia con nosotros. Hemos dejado algunas bebidas de cortesía en el minibar para usted. Deseamos de todo corazón que su paso por México se convierta en un hermoso recuerdo. Atentamente, Mateo». A un lado de la nota se encontraba un pequeño pajarito tejido a mano de forma minuciosa, con hojas de palma de colores vibrantes. Las manos de Mei Ling temblaron ligeramente al tomar la pequeña artesanía. Se dio cuenta de que el personal se había tomado el tiempo de escribir cada nota y colocar un detalle artesanal individualmente en cada habitación como una muestra de genuina bienvenida. Sintió una profunda calidez en el pecho, pero también una punzada de vergüenza por haber juzgado negativamente el lugar basándose únicamente en prejuicios. Se acostó en la suave y pulcra cama, abrigada por una sensación de paz y con el firme deseo de conocer más sobre la cultura de ese país. A la mañana siguiente, Xiaolan se puso en contacto con ella, entusiasmada por la idea de aprovechar el día libre para conocer la ciudad. Xiaolan también había encontrado el pajarito de palma y la nota escrita a mano en su habitación, lo que había transformado por completo su actitud hacia el destino. «Mei Ling, he estado investigando y el castillo de Chapultepec está relativamente cerca. Es un sitio histórico precioso. ¿Qué te parece si vamos?», propuso Xiaolan en el vestíbulo. Al consultar en la recepción sobre cómo llegar, Mateo les desplegó amablemente un mapa de la ciudad y les indicó la ruta más directa utilizando el transporte público de manera clara y sencilla. En el trayecto hacia la estación del metro, Mei Ling se sorprendió por la claridad de la señalización urbana. Los letreros contaban con traducciones al inglés e iconografía muy intuitiva.
lo que les permitió llegar a su destino sin contratiempos. En algunas ciudades que hemos visitado las indicaciones son sumamente confusas o solo están en el idioma local, lo que hace que perderse sea inevitable, comentó Xiaolan mientras adquirían sus boletos de entrada de manera fluida y rápida en la taquilla. Sin embargo, el verdadero asombro de las tripulantes ocurrió al descender al andén del tren. Ante ella se presentaba una escena sumamente ordenada. Los usuarios esperaban la llegada del vagón formados en filas ordenadas y pacíficas a ambos lados de las zonas de abordaje señaladas en el piso. Nadie empujaba ni mostraba impaciencia. Cuando el convoy se detuvo y las puertas se abrieron, la multitud en el andén se mantuvo a los costados, dejando un pasillo completamente libre para permitir que los pasajeros del interior descendieran primero con total fluidez. Solo cuando el último pasajero hubo salido del vagón, las personas de la fila comenzaron a ingresar de manera ordenada, respetando turnos y sin empujones. Todo esto ocurría de forma natural, sin que ningún oficial tuviera que dar instrucciones enérgicas. Mei Ling no pudo evitar recordar las caóticas experiencias que a menudo enfrentaba durante sus vuelos con ciertos grupos de pasajeros que, en cuanto se abrían las puertas de embarque, se abalanzaban atropelladamente para ser los primeros en subir, gritando entre los pasillos o ignorando las amables indicaciones de la tripulación. También recordó ocasiones en las que algunos pasajeros dañaban el mobiliario o dejaban el suelo del avión tapizado de basura, obligándolas a realizar extenuantes jornadas de limpieza al aterrizar. «Es increíble», Mei Ling susurró Xiaolan con asombro. «Aquí la gente respeta las normas de convivencia de una manera ejemplar. Es muy distinto a la actitud individualista que a veces vemos en nuestros vuelos». Mei Ling asintió reflexiva. Aquel comportamiento en el transporte público no era mera cortesía superficial. Reflejaba un profundo respeto por el prójimo y una conciencia del bienestar colectivo. Al permitir la salida antes de ingresar, el flujo se volvía eficiente para todos. El orden y la puntualidad del sistema se sostenían gracias a la conducta cívica de cada uno de sus ciudadanos. «Esto es verdadera cultura cívica», comentó Xiaolan. Mei Ling coincidió plenamente. Era la manifestación de una sociedad con una gran calidad humana que valora la armonía comunitaria. Al llegar al castillo de Chapultepec, ambas quedaron deslumbradas por la majestuosidad de la edificación que se alzaba sobre la colina, rodeada de un inmenso bosque verde. Recorrieron durante más de 2 horas los salones históricos, contemplando los murales y carruajes de la época imperial, sumergiéndose por completo en la historia del lugar. Posteriormente, decidieron descansar en una cafetería cercana dentro del bosque para disfrutar del entorno natural. Conversaron alegremente sobre la belleza del sitio mientras compartían unas bebidas. Al momento de pagar, Xiaolan abrió su bolso para sacar su billetera y realizar el pago en la caja. Tras salir del establecimiento y caminar unos metros, Mei Ling notó que el rostro de su compañera se había tornado pálido. «No está. Mei Ling, mi insignia de tripulación no está», dijo Xiaolan con voz temblorosa mientras buscaba desesperadamente en los compartimentos de su bolso. La insignia metálica de alas doradas representaba mucho más que un accesorio de uniforme para Xiaolan. Era el reconocimiento que la aerolínea le había otorgado al cumplir 10 años de servicio ininterrumpido. Un símbolo de orgullo y de todo su esfuerzo profesional. «Debo haberla perdido mientras caminábamos por los jardines del castillo», exclamó Xiaolan al borde del llanto. Decidieron desandar el camino, revisando minuciosamente el suelo de los senderos y escalinatas por los que habían transitado, pero la insignia no aparecía por ningún lado. Exhaustas y desanimadas, se detuvieron junto a una de las barandillas del mirador. «No tiene caso, Mei Ling. Es mejor que nos demos por vencidas», dijo Xiaolan con resignación. Ambas sabían que, por regla general en muchos lugares del mundo, cuando un objeto de valor se pierde en una zona turística concurrida, las posibilidades de recuperarlo son casi nulas. Lo habitual es que alguien lo tome para conservarlo o venderlo. «¿Se encuentran bien? ¿Necesitan ayuda?», les preguntaron 2 mujeres mexicanas de mediana edad que se habían percatado de su evidente angustia. Aunque el idioma representaba una barrera, las mujeres comprendieron de inmediato que buscaban un objeto perdido. «Vengan con nosotras, las acompañaremos a la oficina de atención al visitante del parque», les indicaron amablemente con señas y un lenguaje sencillo. Durante el trayecto, las 2 mujeres caminaron a su lado, intentando darles ánimos con gestos cálidos a pesar de la dificultad para comunicarse. Su sola compañía brindó un gran consuelo a Mei Ling, quien se preguntaba por qué aquellas desconocidas se tomaban tantas molestias por ayudarlas. Al llegar a la oficina de información, Xiaolan explicó la situación al encargado,
un joven empleado del parque que escuchó con total atención antes de pedirles que esperaran un momento mientras revisaba en el área de resguardo. Tras unos minutos, el joven regresó sosteniendo un pequeño envoltorio de tela bordada con motivos florales de vivos colores. Al abrirlo con cuidado, reveló la insignia dorada de Shaolan intacta. Hace aproximadamente una hora, una niña pequeña que paseaba con su mamá encontró la insignia tirada en las escaleras del mirador. La pequeña la envolvió en esta servilleta de tela de su almuerzo para evitar que se rayara, y la trajo de inmediato aquí, les explicó el encargado con una cálida sonrisa mientras le entregaba el objeto. El silencio se apoderó de la oficina. Shaolan contempló con lágrimas en los ojos su preciada insignia, que no presentaba el menor rasguño. El hecho de que una niña desconocida hubiera tenido la delicadeza de proteger el objeto con su propia servilleta de tela para resguardarlo, conmovió profundamente a ambas tripulantes. Aquello habría sido impensable en muchas otras partes del mundo. «Muchísimas gracias», de verdad expresó Shaolan con profundas reverencias de agradecimiento, conmovida hasta las lágrimas. Al ver su felicidad, las dos mujeres mexicanas que las habían acompañado también se mostraron visiblemente emocionadas y abrazaron afectuosamente a Shaolan para celebrar el hallazgo. Cuando las tripulantes intentaron ofrecerles una compensación económica en señal de gratitud, las mujeres rechazaron amablemente el ofrecimiento con un ademán. «No es necesario. Disfruten mucho de su estancia en nuestro país y tengan un excelente viaje», les desearon con una gran sonrisa antes de despedirse y continuar su camino. Mei Ling y Shaolan permanecieron unos instantes en silencio, asimilando la secuencia de acontecimientos. La devolución de la valiosa insignia, el noble gesto de la pequeña niña y la generosidad desinteresada de las mujeres que las auxiliaron sin esperar nada a cambio. Aquella experiencia caló hondo en su escala de valores. «Mei Ling, me doy cuenta de lo equivocada que estaba respecto a este lugar». «México es un país maravilloso», admitió Shaolan con sinceridad. Mei Ling asintió, conmovida por la profunda honestidad y empatía de sus habitantes. Durante el viaje de regreso en el transporte público, Mei Ling reflexionó sobre un antiguo proverbio de su tierra que suele traducirse como «de un mal siempre surge un bien» o «convertir la adversidad en fortuna». Su llegada a causa de un aterrizaje forzoso, que inicialmente parecía una contrariedad angustiante, se había transformado en una de las experiencias más enriquecedoras de su vida. Repasó mentalmente cada uno de los detalles de los últimos días: la destreza del personal del aeropuerto bajo la oscuridad del apagón, el trato reconfortante hacia los pasajeros afligidos, la hospitalidad de Mateo en el hotel con el chocolate caliente y la nota escrita a mano, el admirable orden de los usuarios en el metro y la asombrosa honradez colectiva que les permitió recuperar la insignia extraviada gracias a la honestidad de una niña. «Shaolan, ¿qué crees que constituye la verdadera riqueza de una nación?», le preguntó Mei Ling a su compañera mientras observaba el paisaje urbano a través de la ventana. Shaolan meditó unos instantes antes de responder de manera pausada. Antes de este viaje, probablemente habría pensado en el desarrollo económico, la infraestructura o los recursos materiales. Pero ahora comprendo que la verdadera riqueza reside en la calidad humana y los valores del corazón de su gente. Mei Ling coincidió plenamente. México poseía un gran patrimonio cultural y un notable dinamismo, pero lo que realmente las había conquistado era esa riqueza invisible: la empatía natural, el respeto mutuo, la honestidad cotidiana y el sentido de comunidad. Son valores que no se compran con dinero, sino que se transmiten con el ejemplo de generación en generación a través de la educación y el respeto a la vida comunitaria. Cuando regresemos a casa, les contaré detalladamente a mi familia y amigos sobre la gran calidad humana de las personas en México, aseguró Shaolan. «Yo también lo haré», añadió Mei Ling. «Deseo compartir estas vivencias con la mayor cantidad de personas posible, esperando que podamos aprender de esta maravillosa actitud ante la vida». Al aproximarse nuevamente al aeropuerto para abordar su vuelo de retorno, Mei Ling contempló las instalaciones con un profundo afecto. El lugar que inicialmente la había recibido con incertidumbre y temor se había convertido en el escenario de una hermosa lección de vida. Al abordar el tren de enlace terminal, los pasajeros locales le cedieron el paso de manera ordenada y pacífica, con esa natural cortesía que las había acompañado durante toda su estancia. Mei Ling sintió que sus ojos se humedecían de gratitud. El viaje le había permitido derribar sus prejuicios y descubrir una perspectiva más noble sobre la convivencia humana. El inesperado aterrizaje de emergencia les había brindado, en última instancia, el valioso obsequio de conocer la gran calidez del alma de México.